Lo que os voy a contar es muy heavy. La gente está cancelando a Gypsy Rose Blanchard por lo que ha hecho en las últimas horas en su cuenta de TikTok. Vamos a analizarlo al detalle en este vídeo. Hey everyone, this is Gypsy. Gypsy Rose fue durante toda su infancia víctima, infancia y hasta los 20 y pico años, de su madre que padecía el síndrome de Munchausen y lo que provocaba que quería que su hija dependiese todo el rato de ella. Le hacía creer que estaba enferma, que tenía leucemia, epilepsia, mil enfermedades, que no se podía mover, que la hija decía, un momento, si yo me puedo levantar de esta silla de ruedas a la que me has puesto. Pero la madre la tenía tan coaccionada que ella creía que estaba súper enferma. Y no solamente eso, sino que además logró convencer a los médicos para que le pusiesen un tubo y a partir de ahí administrarle medicación que le hacía sentir realmente mal y sentir los síntomas que tenían las enfermedades que ella le decía que tenía una auténtica barbaridad. Diréis, ¿y cómo los médicos no hicieron y detectaron nada? Pues bueno, pues porque la madre tenía un poder de convicción brutal, iba a los médicos, les decía que su hija padecía todo eso, la empezaban a tratar y cuando algún médico decía, un momento, esto es raro, ella la sacaba de ahí y le metía con otro médico al que le decía, mira cómo está mi hija, una auténtica barbaridad. Gypsy poco a poco iba creciendo y se daba cuenta que todo lo que le contaba a su madre que tenía, ella no lo sentía. Pero evidentemente una chica que se cría con una mujer que incluso le hacía decir a los demás que tenían menos años de la edad que realmente tenía, es decir, ella no era ni consciente de qué edad tenía. De pronto tenía 20 años y la otra le decía que tenía 15 y le vestía como una niña pequeña. Todo también para así ganar dinero a costa de ella, porque la madre de Gypsy Rose le hacía creer a todo el mundo que su hija estaba enfermísima, malísima y que necesitaba dinero para poder pagar y costear todos los tratamientos. Vamos, que lo que quería era forrarse a costa de mostrar que su hija estaba enfermísima y malísima. ¿Qué es lo que ocurre? Que un día Gypsy se hace mayor y a través de un chat cristiano conoce a Nick, el que se convierte en su novio virtual. Otro también, porque este chico tenía una personalidad múltiple, abusó de ella, al igual que también hizo su propio abuelo, el abuelo de Gypsy abusó de ella, es decir, abusó su madre, su abuelo, su primera pareja. La pobre tenía una distorsión de la realidad brutal y llegó un momento en el que sintió que para poder escapar de esa situación de la tortura que le estaba haciendo su madre y para poder libremente vivir su amor con Nick, lo que tenía que hacer era cargarse a su madre. ¿Por qué motivo? Porque ella no le dejaba tener relación con nadie más. Así que ella realmente fue la autora intelectual de ese crimen que realmente cometió Nick. I want to talk about the night of the murder. Tell me in your own words what happened that night. Well, really, my mother and I had got into an argument 2 days before, and it was about my feeding tube. I'm like, I no longer need this feeding tube. Can we please have it removed? And she said no. And I had an upcoming surgery, and I didn't want to have it, so I asked her, please tell the doctor I don't need this surgery. I've had it 20 times before. Why do we have to have it again? And she's like, there's nothing I can do about it. The doctor wants it. And so I became very numb to plan B. Los dos fueron detenidos, a Gypsy le cayeron 10 años de prisión y a Nick le cayó cadena perpetua por haber sido el autor del crimen. Él dice que lo hizo por amor y que ahora mismo se arrepiente de todo. The darker part of me was also in love with the darker part of her, and because of it, the thought was excuse my French, but it basically said this bitch is dead. Not letting her get between me and her, this bitch is dead. Basically, is what the thought was. Gypsy en prisión no paraba de recibir cartas y cartas y cartas y una de ellas venía de su actual pareja, que se enamoró de ella se enamoró de él y finalmente salieron y ahora se quieren casar juntos. Hi, it's Gypsy and Ryan. Let's play a newlywed game. Con él vemos cómo está empezando a conocer la vida real, juntos van a alfombras rojas, visitan Nueva York, por primera vez para ella, claro, porque ella estuvo recluida durante años en una habitación, incluso a veces atada a una cama. Hey everybody, so we are in Times Square. Look at this. Y Gypsy también ha ido a obras de teatro, como por ejemplo la de Harry Potter, porque resulta que es súper fan de Harry. Hey, so we bought tickets to Harry Potter and the Cursed Child on Broadway, and we are about how many minutes away? We are 10 minutes from 10 minutes showtime. away. Pero ¿dónde viene la polémica? En cómo está gestionando sus redes sociales. Porque de pronto ella muestra, por ejemplo, cómo se prepara para ir a dar una entrevista y muestra el look que ha elegido. Hey everyone, so this is my outfit of the day. Everything is Zara, my top, my shorts, my shoes. Claro,
¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente dice, ya, nos estás mostrando el look que has elegido o el maquillaje que te has hecho. Get ready with me for my lifetime press day. Pero claro, ella no es una actriz internacional que nos muestra el look que va a llevar para hablar de su próxima película, sino que es una persona que realmente lo que va a contar es que ha sacado un libro o un documental en el que explica cómo se cargó a su madre para poder salir de la tortura en la que vivía. Entonces, es una situación bastante creepy, bastante escalofriante y la gente no entiende que ella lo cuente de esta manera en sus redes sociales. También os diré una cosa, vamos a ver, tenéis que veros en su situación. Durante años permaneció acorralada en una habitación por culpa de su madre. Sufrió abusos de su madre, de su abuelo, de su novio. Después de que por fin acabaron esos abusos, va y entra en prisión. Y ahora que sale de prisión se encuentra con que todo el mundo quiere saber de ella, quiere hablar con ella, quiere hacerle entrevistas, le gritan por la calle. Y eso provoca que tenga un desconcierto brutal, que esta chica no es como nosotros, que no tiene una conciencia de la realidad al igual que el resto de personas. De hecho, un psicólogo explicaba cómo ella, para poder llegar a tomar el plan de cargarse a su madre, tiene que realmente en su cerebro desconectarse y no tener ningún tipo de vínculo sentimental y emocional con su madre, sino que simplemente la veía como alguien a quien tenía que cargarse para poder vivir libremente porque estaba sufriendo unos abusos brutales y su cerebro se quería autoproteger. Y diréis, ¿dónde estaba la familia de Gypsy en todo este momento que al final ella acabó recluida con su madre? ¿Dónde estaba el padre? Pues bueno, aquí vemos cómo su familia, por parte de padre, le montaron una fiesta de bienvenida tras salir de prisión, esta es su hermana, y aquí vemos a su padre con su actual pareja. El padre lo que explica es que al final él también fue engañado por la que era la madre de Gypsy, le hizo creer que su hija tenía todas esas enfermedades, que no iba a llegar a los 18 años y se siente muy culpable por no haber sido capaz de estar más pendiente y de ver que todo era una auténtica patraña, una mentira y más conociendo a la que era la madre de Gypsy, que era una mentirosa compulsiva, que había intentado envenenar a su propia familia, vamos, que tenía un historial guapo. Hay una parte de toda esta historia rocambolesca que es positiva y es que ella ahora mismo tiene 10 millones de seguidores y quizá entre esos 10 millones de seguidores hay personas que han sufrido lo mismo que ella y ella hace vídeos explicándoles a esas personas cómo tienen que identificar si una persona está abusando de ellas, cómo de ella abusaron. Entonces, para mí al final lo importante es que ella está visibilizando lo que es el síndrome de Munchausen y a través de su persona está logrando que otros que quizá desconocen esta enfermedad sepan que están siendo víctimas de una persona que tiene esta enfermedad. Me gustaría saber vuestra opinión. Todo esto es bastante loco. Yo no soy capaz de sacar una conclusión clara con este tema, porque por un lado lo veo bien que tenga redes sociales, que hable todo esto para poder ayudar a otras personas, pero por otro lado me choca toda esta situación. Me gustaría saber vuestra opinión y que me digáis qué pensáis.